Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 1. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Comencemos. Índice semana 9. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Objetivos de la expresión oral. 2.2 Niveles de la comunicación. 2.3 El proceso de escuchar, atender, interpretar, responder, recordar. 1. Información de la unidad. Objetivo: reconocer los niveles de comunicación utilizando el proceso de escuchar para construir un criterio personal expresado de forma oral sobre un tema específico. Tema: expresión y comunicación. Unidad: expresión oral. Información de los subtemas. Objetivos de la expresión oral. Una de las principales características de la comunicación humana es la posibilidad de interactuar entre dos o más elementos, de tal manera que se puede potenciar un proceso de comunicación, con elementos generados desde esa interacción, propiciando avances o evolución, producto de la sumatoria de criterios en solo un intercambio de ideas. Es decir, cuando dos personas se juntan y aunan criterios, se consigue un nuevo pensamiento enriquecido que puede seguir creciendo. Esta interacción entre dos o más personas puede darse de manera directa o a través de otros medios. En la primera de ellas, es donde se requieren diferentes técnicas y formas de comunicación, que permiten que un proceso de comunicación sea efectivo y alcance para conseguir los resultados deseados y que fueron el motivo de ese encuentro. Se debe entender la expresión oral desde su propio significado, donde la expresión se refiere a la exposición de una idea o pensamiento interior por parte de un emisor, mientras que la oralidad no solo se refiere al nivel fónico, sonido, sino a todo elemento expresado sea desde el componente auditivo o desde el componente visual, gestos. Con esta aclaración, ya podríamos establecer cuáles son los objetivos de la expresión oral. Definir con precisión lo que se quiere comunicar. Al igual que todas las formas de comunicación, lo primero que tenemos que saber, con la mayor exactitud posible, es que queremos comunicar. Hasta el momento parece ser uno de los pasos más fáciles, sin embargo, hay que hacer una breve reflexión al respecto. Probablemente para usted sea demasiado sencillo pensar en qué va a decir, lo que debe llamar su atención es cómo argumentará eso que dirá, poniéndose en un escenario donde su interlocutor no comprende el mensaje. Esta acción es para que no solemos estar preparados. Creemos que todo lo que decimos debe ser entendido por los demás, pensando en que usted lo entiende, pero que los demás no han tenido la información que usted ha tenido a la mano y que deliberadamente filtró para expresarlo a otra persona. Sí, es así, nosotros discriminamos la información que hemos recibido para poder expresarla a otra persona, o a través de algún medio. Por ejemplo, si usted presencia un partido de fútbol, ha recibido mucha información durante 90 minutos de juego. Cuando vaya a casa a contarle lo que sucedió en el partido a alguna otra persona, usted le contará lo más importante y emocionante que usted vivió. Usted ha decidido de forma arbitraria, en el buen sentido, qué es lo que para usted ha sido emocionante, dejando de lado lo que usted ha considerado menos importante. Otra persona considerará otros detalles, otras acciones y otros elementos como lo más atractivo del mismo juego. Es decir, nosotros contamos nuestra versión de un mismo hecho. Esa es la forma en la que decidimos nosotros decir las cosas, por ello es importante pensar en qué es lo que realmente quiero decir y, sobre todo, qué es lo que le interesaría escuchar a la otra persona, no como un acto meramente interesado, sino en la relevancia de la información que va a compartir con otra u otras personas. Expresar de forma adecuada. También es un paso que parece ser muy sencillo, sin embargo, es en este paso donde se pueden generar dudas, inquietudes o incluso se puede tergiversar el mensaje. Utilizar el tono ideal acorde a la idea que se quiere expresar, es la clave para que el receptor acepte o no el mensaje en los mismos términos para los que fue expresado. El tono que se utiliza puede condicionar incluso la predisposición del interlocutor en un proceso de comunicación. Más de una vez hemos sentido que nos dicen un mensaje o un comunicado de mala gana o de una forma que no nos provoca siquiera seguir con la conversación, o incluso indispone a una respuesta o acción derivada del mensaje recibido.
Es en estos casos en los que pensamos si nos lo dijera de buena manera, allí es donde podemos darnos cuenta que no se ha utilizado el tono adecuado, o no fue expresado de manera adecuada. Esta definición queda muy abierta a la interpretación de cada individuo, incluso sometido a rasgos culturales, donde una expresión manifestada en un tono, para algunas personas puede ser lo más común y natural, mientras que en otros entornos pueden ser tachados de formas fuertes y hasta groseras o agresivas, aun cuando no haya sido esa la intención del emisor de ese mensaje. Habrá que tener en cuenta entonces que debemos tener una dosis de flexibilidad a la hora de juzgar el tono de un mensaje, contemplándolo desde la intencionalidad del mensaje. El tono que se utiliza para la expresión de una idea no solo interviene la forma en la que se expresan, incluye también las palabras escogidas para constituir la idea, dejando de lado las expresiones de cortesía y protocolo que deberían estar incorporadas de manera tácita, si es que las mismas normas de conducta así lo sugieren. Decir de una forma que el receptor entienda el tema. Una dosis de empatía no nos vendría nada mal a la hora de comunicar una idea. Ponerse en los zapatos de quién o quiénes serán los receptores del mensaje, nos ayudará a comprender no solo qué palabras son las adecuadas para expresar una idea, sino que también nos ayudará a pensar en cómo podría ser asimilado el mensaje y en posibles respuestas ante dichos estímulos. Siempre hay que procurar situarnos como receptores el mensaje, reconocer qué elementos de información son los que se tiene o se requiere para comprender un tema, y aportar con esos elementos para que quien reciba el mensaje, tenga todas las piezas necesarias para armar y reconstruir la idea que se quiere transmitir. Por ejemplo, si yo quisiera compartir una opinión sobre las bondades y ventajas de estudiar una carrera modalidad en línea a una persona que vive en una zona rural del país, primero debería de darlos todos los elementos necesarios para que comprenda qué es y cómo se llevan a cabo las dinámicas de participación y ejecución de las carreras en línea, para que, con estos detalles, pueda asimilar de mejor manera cuáles son las ventajas de participar en esta modalidad. Sin ellos, probablemente no podrá llegar al mismo grado de profundidad de análisis de quien construye el mensaje, que tiene toda la información al respecto. Decir lo que realmente se quiere decir. La precisión cuando se quieren expresar las ideas son las mejores aliadas para la comprensión exacta de lo que se quiere decir. Evitar los rodeos que lo único que provocan es el despiste y la desorientación en la idea principal que se quiera transmitir. El orden de las ideas también ayuda a dejar de lado los detalles que se vuelven innecesarios que, aunque puedan ser interesantes, quizás no sean relevantes y solo entorpezcan la franca interpretación que se quiere transmitir. La abundancia de datos solo provoca que el receptor distraiga su atención y reduzca la probabilidad de que el mensaje pierda efectividad y se vuelva menos legible. Los detalles pueden ser proporcionados luego de que la idea haya quedado clara, o incluso si el interlocutor requiriere de ellos. Niveles de la comunicación. Para hablar de los niveles de comunicación tenemos primero que recordar cuáles son los tipos de comunicación que, en la mayoría de los casos se circunscribe a dos vías, oral y escrita. Sin embargo, hay que incorporar aquella que está relacionada con los movimientos corporales, los que también transmiten y es denominada como no verbal. La comunicación oral referida a aquella que se realiza a través de la voz, en los diferentes escenarios que se presenta, como en un discurso, discusiones, conversaciones, etc. Este tipo de comunicación se caracteriza por ser muy dinámica y de fácil comprensión y entendimiento entre los interlocutores, dada la proximidad e inmediatez para el intercambio de ideas. Una de las desventajas es la volatilidad de la información. Cuando se emite un mensaje de forma oral, el receptor deberá de tener mucha atención para no perder los detalles de la información que se está emitiendo. Cualquier distracción hará que la idea llegue fragmentada y con riesgo de una interpretación errónea. De igual forma, la información oral cuando se traslada de una a otra persona, se va distorsionando. La comunicación no verbal se refiere a todos los movimientos corporales que usualmente acompañan a la comunicación oral, aunque también puede haber comunicación no verbal sin el componente oral. Se han considerado varios códigos que le permiten a la comunicación no verbal ser muy significativa dentro de un proceso de comunicación. Un gesto con la mano, un guiño, un movimiento de hombros, pueden transmitir muchas ideas que no se pueden o no se quieren expresar de forma oral.
La comunicación escrita es aquella que se da mediante los símbolos que se transmiten a través de diferentes dispositivos como los teléfonos móviles, los correos electrónicos, el papel, periódicos, etc. La principal ventaja de este tipo de comunicación es que el receptor puede recurrir cuantas veces sea necesario para la total comprensión del mensaje. Una desventaja podría ser el tiempo que tarda la creación del mensaje, como el de comprensión, sin tomar en cuenta que, según el medio que se utilice, el tiempo que tarde en llegar el mensaje. Tomando en consideración estos tipos de comunicación, se consideran 5 niveles de comunicación. Intrapersonal, es aquella articulación de ideas que se expresan para uno mismo. Usualmente es la que utilizamos mientras reflexionamos sobre algún hecho o actividad realizada o por realizar. Interpersonal, cuando dos personas intercambian mensajes a través de un contacto físico, presencia. Grupal, cuando se intercambian ideas entre 3 o más personas, que comparten un interés común, con la finalidad de alcanzar una acción conjunta. Organizacional, es la información que se comparte dentro de una organización, de forma vertical, ascendente o descendente. El objetivo común es el eje vertebral de este nivel de comunicación. Masiva, es la información que se comparte a un número indeterminado de personas. Se construye un mensaje general, tomando en consideración que el número grande de personas podrán interpretar las ideas de diferentes maneras entre los receptores. El proceso de escuchar, atender, interpretar, responder, recordar. Una de las habilidades de comunicativas es la escucha activa, y para ello hay que tener claro en qué consiste, de manera eficiente, el proceso de escuchar. Hay autores que consideran que saber escuchar es mucho más difícil que saber decir, por todos los factores que implican saber cumplir con todo un proceso del que se pueda sacar todo el provecho y que sirva como una plataforma para la construcción de nuevos conocimientos. Hay que recordar que escuchar es una de las actividades fundamentales en el proceso de comprensión y aprendizaje, siendo esta una de las principales ventanas por donde la información entra de forma abundante, y que está en nosotros el discernir esa información, rescatando lo que realmente se convierte en un aporte a cada uno de los receptores. El saber escuchar implica como fórmula inseparable el comprender, y para ello se requiere un proceso que empieza por atender. Esta acción no solo depende de la voluntad, por así decirlo, de parte del receptor. Hay varios factores en nuestra actualidad que impiden una verdadera atención cuando intercambiamos ideas con otra persona. Además de los factores internos que muchas veces nos llevan a estar pensando de forma deliberada en otras actividades o acciones que nos mantienen distraídos, hay factores externos que nos generan varias distracciones al momento de conversar. La publicidad, el ruido ambiental, y sobre todo los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas y demás equipos inteligentes, son los grandes distractores que imposibilitan una atención centrada en el mensaje y sobre todo en el receptor. Interpretar es el siguiente escalón posterior a la atención. Y es aquí donde pueden surgir dificultades para la comprensión un mensaje. En este paso requiere una dosis de empatía para tener una idea sólida de la información que se está recibiendo. Este factor no solo depende enteramente del receptor, sino que también tiene mucho que ver el emisor, que es quien debe construir un mensaje de manera que el receptor pueda interpretar lo que se desea. Hay también otros elementos que pueden condicionar esta interpretación. Por ejemplo, si usted es un fanático de un equipo de fútbol en particular, cuando escuche un comentario favorable hacia el otro equipo rival, la interpretación suya se verá afectada por la simpatía que tiene hacia su equipo. Y esto podemos constatarlo en los temas mediáticos que se visualiza a través de las redes sociales. La correcta interpretación del mensaje depende en gran medida de la atención hayamos puesto al mensaje y a todo lo que en él se incluya. Responder es un factor que no solo se refiere a la respuesta ante una pregunta, sino a la respuesta natural de un proceso de comunicación. Afirmar con la cabeza se considera ya una respuesta ante el emisor del mensaje. Pero no solo se refiere a la respuesta inmediata dentro de espacio directo de la comunicación, sino a todo aquello que implica la reacción frente al estímulo del mensaje. Es decir, todo mensaje debe provocar una reacción, una respuesta en el emisor, sea en el ámbito que sea. Si usted recibe todos los días información durante sus clases,
la respuesta se deberá ver evidenciada en el momento en que tenga que hacer una tarea, o aplicar un concepto en la práctica. Esa es la respuesta que se debe ver reflejada como un efecto de un correcto proceso de escucha. Recordar también es un derivado de los pasos anteriores. Si un mensaje fue atendido, comprendido y respondido, seguramente recordar será un proceso automático, ya que es solo la reflexión consciente y coherente de una acción realizada luego de un correcto proceso de escucha. Es el paso final porque ayuda a consolidar la idea transmitida y es una especie de justificativo de haber comprendido todo lo expuesto o compartido por un emisor. De ahí que si usted ha recibido una clase donde el profesor o tutor ha explicado un contenido, usted ha atendido de manera consciente y centrada en lo que se explicó, interpretando las ideas que se ha ido plasmando en la clase y lo ha aplicado en los diferentes entornos que lo exige, finalmente recordando todo lo realizado, con las suficientes bases de conocimiento para reafirmar lo realizado, seguramente ha hecho un correcto y eficiente proceso de escucha, que se traducirá en conocimiento valedero a la hora de ejercer su futura profesión. Índice semana 10. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Diferencia entre texto oral y escrito. 2.2 Tipos de comunicación no verbal. 2.3 Técnicas para hablar en público. 1. Información de la unidad. Objetivo: reconocer los niveles de comunicación utilizando el proceso de escuchar para construir un criterio personal expresado de forma oral sobre un tema específico. Tema: comunicación no verbal. Unidad: expresión oral. Información de los subtemas. Diferencia entre texto oral y escrito. La comunicación, dada la variedad de circunstancias y escenarios en los que se puede dar, permite la utilización de diversos recursos y canales que permitan efectivizar la transmisión de las ideas. Para ello, los medios de expresión son dos: el texto oral y el texto escrito. Aunque el propósito comunicativo sea el mismo, la construcción del mensaje debe ser diferente, acorde al canal que se utilice. No es lo mismo explicar cómo llegar a un lugar a través de un mensaje de texto, que explicarlo de forma oral, donde los recursos, además del componente no verbal, varían y pueden ser más precisos y se pueden ir acomodando a la interacción que llevas a cabo en la conversación. El texto escrito requiere ser más pensando, elaborado, reflexionado si expresa todo o que se requiere para la comprensión, mientras que el texto oral, la atención no está del todo centrada en lo que se dice, sino en cómo nos estamos haciendo entender, en el contexto y la reacción que estamos provocando en el interlocutor. Texto escrito. Requiere de mucho tiempo de elaboración, debido a que son varios los factores normativos que influyen en él. No solo hay que tener claro lo que se quiere decir, en el momento de expresarlo, requiere recordar las reglas que implican su escritura. De ahí la complejidad de poder elaborar un texto escrito de manera correcta. El solo hecho de escribir un texto, ya implica una acción de revisión, lo que se puede considerar como una ventaja, dado que se pueden corregir errores las veces que sean necesarias. Esta revisión puede ser realizada tanto por la persona que lo escribe como por cualquier otra persona que tenga acceso a la redacción. Otra ventaja es que el texto se mantiene presente y constante para el receptor, lo que implica que quien no comprende el mensaje, puede volverlo a leer con la intención de aclarar cualquier duda que se tenga. Si bien es cierto alguno considerar esta constancia del mensaje como una ventaja, también hay quienes lo consideran como una desventaja, ya que un documento escrito no puede responder de por sí a cualquier inquietud del receptor de manera inmediata. El texto escrito también tiene una flexibilidad recursiva para el uso de los términos que se consideren oportunos, necesarios o precisos. Es decir, el autor tiene a disposición todo el tiempo para seleccionar las palabras idóneas para expresar sus ideas. De igual manera, puede adaptar ese texto a las condiciones variables propias de la comunicación, por ejemplo, si se requiere enviar el mismo mensaje a otro grupo de personas, con otras características, se pueden modificar determinados códigos de tal manera que se mantenga la esencia. Si el dueño de una empresa quiere enviar un mensaje a sus jefes, lo escribirá de una manera, mientras que para los clientes de la empresa puede enviar el mismo mensaje, pero con otros códigos, otras palabras según el interés que tenga cada uno de los implicados en este proceso de comunicación. Texto oral. En la práctica,
el texto oral surge en la misma velocidad que nuestro pensamiento, es decir, se produce y se expresa de manera casi espontánea. Sin embargo, hay condiciones que pueden impedir la correcta construcción, expresión y comprensión del mensaje. Si una persona tiene dificultades para expresarse de manera oral, cuando no se cuenta con habilidades comunicativas interpersonales o, incluso, si el emisor es una persona que tiene miedo a hablar en público delante de un auditorio, la construcción de las ideas se vuelve imprecisa y se está propenso a expresar ideas erróneas o alejadas de la intención comunicativa. La proximidad y cercanía del texto oral permite crear una dimensión, que podríamos denominarla afectiva, con el receptor. El texto oral, acompañado con los niveles y tonos de voz adecuados, pueden propiciar mayor efectividad en el receptor. Aunque, así como se pueden generar simpatías por las formas de expresión, también se pueden crear apatías, por lo que este elemento debería ser considerado como ambiguo de ser necesario. Podríamos caracterizar varias cualidades de cada una de las formas de comunicación. El siguiente cuadro resalta las cualidades de cada uno y las marcadas diferencias que podríamos notar. Texto escrito. Texto oral. Utiliza el canal visual para su recepción. Es decir, cualquier problema o fenómeno que afecte la visibilidad o legibilidad del mensaje, se considerará un ruido que afectará al proceso de comunicación. Utiliza el canal auditivo. Es decir, al igual que el texto escrito, cualquier inconveniente de orden fonético que interfiera en la comunicación, podría alterar la recepción clara del mensaje. Se vale de los recursos tipográficos para expresar las ideas. Está basada en la comunicación no verbal. La voz, los gestos, etc. Utiliza materia gráfica. Utiliza materia fónica. Por lo general, no se comparte el contexto espacio-tiempo. Inmediatez en el espacio-tiempo de la comunicación. Tiene carácter de durabilidad, por la permanencia del mensaje en el espacio, mientras se lo considere necesario. Es de carácter inmediato y efímero. No se sostiene en el tiempo. Tiene una complejidad sintáctica para estructurar el mensaje. Sintaxis sencilla y poco estructurada, siempre que el mensaje mantenga coherencia. No hay interacción entre emisor y receptor o receptores. Se puede propiciar una interacción entre los actores del proceso de comunicación. Tiene como propósito transmitir y almacenar información. Tiene como finalidad establecer y mantener relaciones sociales entre las personas que intervienen en el proceso de comunicación. Al final, el estilo individual de cada persona es el que debe de servir para expresar las ideas como mejor se sienta y crea. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras cualidades comunicativas, por lo que deberá conocer cómo se le hace más efectiva la comunicación, si de forma escrita o de manera oral. Sea cualquiera de las dos las que elija, lo ideal es trabajar sobre aquella en la que no se siente cómodo, desarrollar habilidades y destrezas para mejorar aquella falencia y no permitir que esta complicación es un impedimento en el desarrollo profesional futuro. Tipos de comunicación no verbal. Aprender a comunicarse de manera correcta implica no solo aprender los códigos tácitos del lenguaje como tal, implica también conocer los elementos socioculturales y de comunicación no verbal, para alcanzar a construir mensajes que sean realmente el reflejo de lo que queremos expresar. El lenguaje corporal es uno de los principales elementos de la comunicación no verbal. Hay autores que descartan este tipo de comunicación, ya que no siempre tienen los mismos significados en todos los procesos de comunicación. Con ello debe quedar claro que estas características no siempre se deben interpretar de manera inflexible. Del lenguaje corporal se pueden distinguir 7 canales. Las expresiones faciales. Son consideradas como uno de los principales indicadores emocionales, ya que a través de los movimientos faciales se pueden manifestar las reacciones que se tienen ante un mensaje. Nuestro cerebro está listo para reaccionar, en fracciones de segundo frente a un mensaje. Es un acto involuntario, aunque haya personas que cuenten con la habilidad o destreza de disimular sus emociones. A través de la cara se pueden expresar las 7 emociones básicas: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco, ira y desprecio. Cada una de ellas tiene sus propias características y códigos, por lo que se pueden percibir y diferenciar de manera inmediata. Los gestos.
Tienen una alta carga cultural, aunque hay varias investigaciones que le incluyen un origen genético. Hay rasgos, como el orgullo, que se reflejan de manera evidente en los gestos dentro de los miembros de una familia. Dentro de los gestos se pueden mencionar los gestos ilustradores, acompañan la expresión verbal y se expresan con milésimas de segundos de diferencia con la voz. También existen los gestos emblemáticos donde la expresión reemplaza las palabras, gestos adaptadores que son las manifestaciones a través del cuerpo para canalizar emociones, los gestos reguladores que son los que utilizamos para interactuar y los gestos manifestadores de afectos que son aquellos que nos permiten expresar nuestros sentimientos. Las posturas. La posición en la que posicionamos el cuerpo, muchas veces marca expresiones de interés y de apertura hacia la comunicación con otras personas. Suele ser un indicador emocional también, y muestra la predisposición para las acciones. Hay posturas expansivas que indican satisfacción y predisposición a la actividad, mientras que también hay posturas de contracción que se relacionan con la negatividad y la pasividad frente a una acción. La apariencia. En este caso nos referimos solamente a la apariencia como canal influyente en la comunicación. No se trata de discriminar o juzgar a las personas por su apariencia, solamente nos referiremos a la apariencia como valor demostrativo de determinados rasgos que nos pueden aportar a la hora de comunicarnos. Así, la recepción visual que tenemos de las personas, nos permitirá conocer un poco más de ellas, como su edad, origen cultural, muchas veces la edad y hasta la profesión. Así nosotros estemos apartados de estereotipos, solemos determinar algunos conceptos alrededor de unas personas desde su apariencia. Estos conceptos nos condicionan la manera en que nos comunicamos con esa persona o ese grupo de personas. Háptica. Es el estudio del tacto como influencia en la forma de comunicarnos o relacionarnos con el entorno. Mantener un contacto físico, como poner la mano en el hombro de la persona con la que se conversa, puede dar muestras de confianza, intimidad o compromiso. De igual manera puede denotar respeto, distancia o desconfianza. Esta acción también está muy ligada a los rasgos culturales, por ejemplo, en países como Estados Unidos no suele ser bien visto el contacto con el interlocutor. Proxémica. Está relacionado con la distancia que manejamos con la o las personas con las que se tiene un contacto comunicativo. El manejo de los espacios de interacción puede mostrar lo cercana o distante que es la relación entre quienes llevan a cabo una conversación. Hay autores que señalan las relaciones según la distancia. Una relación íntima se establece con una distancia menor a 45 centímetros. Una relación personal se establece con una distancia entre 45 y 120 centímetros. Un contexto social se establece con una distancia mayor a 120 centímetros. Un contexto público se establece con distancias mayores a 360 centímetros. A pesar de estos estudios, es realmente cada uno de nosotros los que definimos la distancia física apropiada, porque ninguno de nosotros querrá incomodar a la otra persona. Paralenguaje. El tono de voz que utilizamos puede dar a notar mucho que las mismas palabras. Muchas veces hemos notado a una persona nerviosa por el tono de su voz, o incluso podemos notar si nos mienten cuando el volumen y el tono de la voz no son firmes. También solemos notar preocupación en las personas por la forma en que se expresa la voz. Es decir, los rasgos de la voz dado por el tono, volumen o velocidad, nos aportan otro valor más al proceso de comunicación. Hay otros dos rasgos que se consideran transversales dentro de los anteriores que son la cronémica, uso del tiempo, y la oculésica, la mirada. Técnicas para hablar en público. Ya hemos dejado claro que la comunicación es una función básica del ser humano y para su desarrollo requiere establecer proceso de intercambio de ideas con sus entornos. Esa comunicación toma base en la palabra, y su correcto uso para consolidar las sociedades. Es el uso de esa palabra la que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Las personas, de forma individual, tenemos diferentes maneras de pensar, nombrar, expresar y decir lo que requerimos expresar. Esa identidad es la que todos debemos potenciar para que se vuelva nuestra marca y, por supuesto, ponerla a nuestro favor. El primer gran paso que debemos dar antes de empezar a practicar la expresión en público, es hacer un autoanálisis y por supuesto,
analizar intervenciones públicas de personas que nosotros consideramos muy buenas para eso. Tomar apuntes de cómo nos expresamos, cómo nos escuchamos, cómo nos vemos. La tecnología en la actualidad nos facilita poder grabarnos y luego revisar para hacernos una crítica constructiva de nuestras expresiones. La principal barrera que hay que vencer, aún en este paso, es la vergüenza a vernos, escucharnos y criticarnos a nosotros mismos. Hay que saber aceptarnos tal y como somos, con nuestra voz, nuestros gestos, nuestra forma de hablar. No tenemos que fingir la voz de nadie, ni las expresiones de otra persona. Usted es usted y tiene que saber que es el valor agregado que tiene. Acéptese tal como es y dese el valor que se merece. Ahora sí, empecemos a marcar algunos pasos que son necesarios para mejorar nuestra expresión en público. 1. Pensar antes de hablar. Hay un viejo adagio que dicta: pon la mente a trabajar antes que la lengua a funcionar. Es totalmente cierto. Antes de expresar cualquier frase, debemos asegurarnos que todas las ideas están en orden, que sabemos qué es exactamente lo que queremos decir y, sobre todo, cuál es el mensaje que queremos dejarle a nuestro público. 2. Terminar las ideas. Tal y como escribimos, no pueden quedar ideas incompletas. Cuando expresamos nuestro pensamiento en público, no podemos dejar ideas en el aire. Para ello es necesario irnos escuchando mientras hablamos, asegurarnos que todo lo que estamos diciendo se está expresando de manera completa. 3. Expresiones cortas y precisas. Las ideas, mientras más cortas sean, se entenderán de mejor manera. Muchas veces intentamos decir todo lo que se nos ocurre, sin pensar en que muchas ideas pueden aturdir al receptor y no vamos a lograr que nos entienda una sola cosa de todo lo que estamos diciendo. Así como ordenamos la idea en el primer paso, en este paso debemos de ir concretando ese orden, siendo lo más breve posible y escogiendo las palabras adecuadas. 4. La mirada. Nuestros ojos no solo deben acompañar a la palabra, sino que deben de llenar de seguridad a cada una de las manifestaciones que se realizan. Jamás se debe agachar la mirada y menos aún demostrar los nervios que podemos tener de estar delante de un auditorio. La mirada debe de ser el primer indicio de firmeza y seguridad, por lo que debe ser hasta cierto punto desafiante al público, mostrando que estamos totalmente convencidos de lo que estamos diciendo. 5. Gesticulación. Los gestos deben ser totalmente naturales. Suelen enseñarnos en la escuela que un buen orador también se expresa de manera correcta con las manos, pero la verdad es que las manos moviéndose de forma exagerada, pueden ser distractores y entorpecen el mensaje oral. Por lo tanto, las manos deben tener movimientos naturales, tal y como nos expresamos de forma individual. Las manos no tienen por qué dejarse de mover, ni tampoco por qué moverse exageradamente. La naturalidad es la mejor forma de anular los nervios delante de un público. 6. La importancia de los silencios. Aunque suene irónico, el silencio es el mejor acompañante de la palabra. La utilización del silencio en los momentos adecuados ayuda a tener mayor énfasis en lo que se dice, además que es una buena válvula de respiración cuando estamos delante del público, donde sentiremos que nos falta el aire. Hacer las pausas después de cada idea, y un poquito más prolongada cuando se quiere hacer énfasis en una frase, ayudarán a que el público se incorpore a lo que estamos expresando. Incluso, esos silencios ayudarán al auditorio a participar con un aplauso, de ser necesario. 7. La velocidad ideal. Uno de los principales errores cuando hablamos en público es que hablamos a una velocidad inusualmente rápida. Esto es parte de la ansiedad que tenemos por finalizar cuanto antes. Debemos de aprender a controlar el ritmo con el que nos expresamos. Cuando hablamos en público tiene que ser un poquito más lenta de lo que normalmente hablamos en el plano interpersonal. Debemos ir respirando en cada pausa y esto ayuda a que nuestras expresiones sean comprendidas y le damos tiempo al público a que vayan digiriendo cada una de las ideas que le vamos aportando con nuestra intervención. Un correcto desempeño delante del público nos puede abrir muchas puertas. Algunas personas nos recordarán por lo que dijimos más que por lo que hicimos. Por ello es importante que trabajemos este aspecto y lo pongamos en práctica para poder mejorar este aspecto que, de seguro, tendrá su valor en cada uno de los momentos de su vida profesional. Índice semana 11. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas.
2.1 Competencias comunicativas. 2.2 Técnicas de expresión oral. 2.3 Técnicas para hablar en público. 2.4 Recursos de expresión. 1. Información de la unidad. Objetivo: emplear recursos de expresión a través de las técnicas de expresión oral desarrollando competencias comunicativas en dentro de la comunicación oral. Tema: expresión oral. Unidad: expresión oral. Información de los subtemas. Competencias comunicativas. Hemos dicho más de una vez la importancia de la comunicación en el desarrollo de la sociedad de cada uno de sus individuos. El rol esencial de la comunicación, todos los pasos que da el ser humano. Es esa función primaria del ser humano en la que unos podemos tener algunas facilidades y, por supuesto, habrá quienes presentan varias dificultades o complicaciones a la hora de intercambiar ideas con otra persona. Las competencias comunicativas son justamente esas aptitudes que poseen algunas personas y que les permite establecer un proceso de comunicación de manera adecuada. Para esta acción, cada persona se vale del sistema de signos que comparte con una comunidad, que implica cuándo hablar y cuándo no hablar, de qué hablar, con quién hablar, cuándo hablar, dónde hablar y sobre todo cómo hablar. Estas competencias comunicativas aportan al crecimiento de la persona, y pueden ser cualidades innatas en el individuo o pueden ser adquiridas a través de diferentes procesos de práctica, entendiendo que cualquiera de estas cualidades es susceptible de mejorarlas. Tipos de competencias comunicativas. Competencia lingüística. Es la relación que hacemos entre el pensamiento y la palabra. Se refiere al aprendizaje y desarrollo de la lengua, y su posterior dominio. Se refleja en el sistema de símbolos articulados que permite que las personas alcancen el entendimiento. Esta competencia es clave fundamental en todo proceso de comunicación. Competencias paralingüísticas. Son todos los complementos del lenguaje. En el componente oral se refiere al tono de voz, las emociones e intenciones. En el componente escrito se refiere a los gráficos, ilustraciones, tipografía y demás. El tono en el que se expresa una palabra puede tener diferentes interpretaciones, dejando esa comprensión en el plano paralingüístico. En este aspecto también se incorpora el manejo del tiempo, por ejemplo, para responder un mensaje, un silencio prolongado puede incorporar un mensaje de duda, inseguridad o más. Competencias sociolingüísticas. Recordando que el lenguaje depende de la cultura social, debemos saber que el momento y el lugar son aspectos que se deben incorporar como elementos adicionales en el mensaje. En este aspecto entran los rasgos kinésicos, lenguaje no verbal, como las posturas y las miradas, así como la distancia con los demás individuos. La interpretación de las distancias ya fue explicada en la clase anterior. Competencia discursiva. Se refiere a la relación lógica, coherente y ordenada de las ideas que se expresan en todo discurso. Para comprender un mensaje deberá estar dotado de coherencia y cohesión, lo que permitirá tener una interpretación correcta de la idea que expresa el emisor. Competencia pragmática. Se trata de las destrezas que se tienen para convencer y persuadir a otras personas, modificando su forma de pensar o de ver diferentes situaciones. Esta competencia es una de las principales habilidades que se ponen de manifiesto en los aspectos profesionales, donde compartir pensamientos suele estar orientado a fundamentar las acciones y justificarlas ante los demás. Competencia estratégica. Se refiere a la capacidad para corregir y redireccionar el discurso según la situación que se presenta. Puede ponerse de manifiesto en el inicio, desarrollo, reorientación o conclusión de la conversación. Por ejemplo, cuando estamos en una exposición y el público requiere más información, y adaptamos nuestro discurso a la necesidad de la audiencia, estamos aplicando esas competencias estratégicas. Competencia textual. Se refiere a la comprensión y elaboración de textos, a través de la creación de argumentos, el manejo adecuado del lenguaje y su relación con el medio o dispositivo que se utiliza para la creación o divulgación de las ideas. Las competencias comunicativas no solo se sustentan en saber las acciones a cometer, sino que implican diversas acciones que determinarán qué tan efectivas son en el campo de la comunicación. Para que sean consideradas buenas competencias comunicativas se requiere, en primer lugar, saber escuchar y observar de forma centrada al interlocutor.
Esto permite poder inferir sobre los aspectos no verbales y paralingüísticos que se incorporan en la comunicación. Saber interpretar el contexto es el segundo aspecto que debemos considerar. Hay que tomar en cuenta el lugar y los rasgos culturales que acompañan no solo al entorno físico sino al que precede a nuestro /s interlocutor /es. Esto implica aprender de cada una de las personas con las que interactuamos, y adaptarnos a los códigos culturales que utiliza. El respeto es una norma elemental y universal a la hora de establecer comunicación. Aceptar los puntos de vista con los que no coincidimos, así como argumentar los que sustentan nuestras propias creencias, harán que la línea del respeto se mantenga clara. La organización de las ideas antes de expresarlas suma un factor que nos dará un punto más a nuestro favor. Si a estas actitudes sumamos la inteligencia emocional, estamos muy cerca de poseer unas competencias comunicativas ideales. La empatía y asertividad son claves para alcanzar esa inteligencia. Niveles de la lengua. Los niveles de la lengua están dados por el uso que hacemos de ella, según los entornos sociales donde nos desenvolvemos. Así nosotros podemos señalar 3 niveles. 1. Lenguaje culto. Está relacionado con hablantes de alto grado de formación y conocimiento cultural. Conocen y dominan los términos adecuados para situaciones específicas, además del correcto uso de las normas que rigen la lengua. Se utilizan términos que no se usan comúnmente y que se requieren determinados conocimientos o nivel cultural para su comprensión. Quienes se desenvuelven con este nivel de la lengua, suelen preocuparse por la correcta expresión y pronunciación de cada una de las palabras que utiliza. Si bien es cierto aquí se demuestra mayor conocimiento y dominio de una temática puntual, no suele ser recomendable cuando intentamos ser lo más directos y precisos posibles en los mensajes. 2. Lenguaje estándar. Es el lenguaje utilizado de forma cotidiana y que es del dominio común entre los hablantes de un idioma. Se establece con una construcción correcta y coherente, mucho más simple y directo que el lenguaje culto. Tiene de igual manera un apego a las normas ortográficas, aunque utilice determinadas expresiones coloquiales que, aunque no son correctas, son perfectamente comprendidas en un entorno. De ahí que la Real Academia de la Lengua Española incorpore estos términos coloquiales en cada una de sus actualizaciones. 3. Lenguaje popular. Es la utilización del lenguaje de manera informal y ordinaria con la que se suelen comunicar personas que son muy cercanas. Abusa de vulgarismos, modismos y muletillas, además de ser un lenguaje pobre y repetitivo. Usualmente no respeta las normas gramaticales ni ortográficas en su construcción. Suele estar caracterizado por expresiones llenas de ingenio y creatividad, llevándose incluso al aspecto irónico y metafórico. Aquí se incorporan términos propios de cada región o país, así que al dinero le digamos money, plata, billete, kulki, etc. Los niveles de la lengua dependen mucho del entorno donde nos estemos desempeñando, sin embargo, lo más recomendable es adecuar las expresiones no solo a las personas que nos rodean, sino también al nivel de instrucción y cultural que posee cada individuo. Para que éste pueda ser reflejado, es necesario enriquecer el léxico que tenemos cada uno de nosotros, y, tal como lo hemos sugerido en anteriores clases, la lectura es una actividad que nos va a permitir ampliar nuestro vocabulario y diversificar las opciones a la hora de escoger las palabras adecuadas en las situaciones pertinentes. Técnicas de expresión oral. Para empezar, debemos de tener claro cuáles son los elementos que intervienen y, sobre todo, que comunican de forma oral. Además de las expresiones corporales, la voz y la mirada son los elementos que más comunican en una intervención de orden fonético. La voz es el principal elemento que puede llamar la atención del público o, a su vez, puede alejarlos del contenido que se expresa. A través de la voz acudimos a recursos que nos permiten enfatizar aquellos puntos que nosotros consideramos de interés. Dentro de las cualidades de la voz encontramos 3 elementos: el volumen, la articulación y la entonación. El volumen depende en gran manera de la respiración que practicamos. Aunque suene un poco monótono, hay que recordar que el correcto proceso de respiración es inhalando aire por nuestra nariz y exhalando de forma lenta y pausada a través de nuestra boca. El volumen de la voz depende en gran medida de la capacidad pulmonar que hayamos desarrollado. De ahí que, en realidad, el volumen de la voz depende más de dicha capacidad de aire antes que de la misma garganta.
La articulación corresponde a la expresión correcta, con un adecuado movimiento de labios, boca y lengua. Estos aspectos nos permiten tener mayor claridad en las expresiones. Uno de los ejercicios más utilizados para mejorar la articulación es hacer lectura exagerando los movimientos faciales y sobre todo de la boca, de tal forma que todos los músculos tengan movimiento y que cada palabra tenga toda la dimensión de la abertura de la boca y labios para su expresión. La entonación son las elevaciones que se da a la voz para reforzar la expresión de una u otra palabra. Aquí interviene el tono de voz que ayudan a enfatizar estados de ánimo, por ejemplo, alegría, confianza, seguridad, etc. La mirada es uno de los principales factores que muestran más de lo que a veces queremos mostrar. La mirada puede denotar nerviosismo, inseguridad o timidez. La principal recomendación: recorrer con la mirada a todo el auditorio público, dando la apertura a todos los asistentes para participar del diálogo, aunque no sea tal. Este ejercicio, si se hace de manera pausada, puede ayudar a tener una retroalimentación de todas las expresiones que se van realizando, recogiendo las reacciones del público, identificando el grado de interés que se está provocando. El intercambio de la mirada con el público permite hacer partícipe al auditorio de lo que se va exponiendo, dando a los receptores la sensación de que se está hablando con ellos y de que los tenemos en cuenta. Cabe mencionar que el manejo del tiempo, como en todo, es fundamental. Controlar que nuestra intervención no sea demasiado extensa para agotar, como tampoco debe ser demasiado corta como para que no quede en la memoria de los asistentes la intervención que realice. Recursos de expresión. En el lenguaje oral, los recursos de expresión están divididos entre las pausas gramaticales y los recursos de entonación. Las pausas gramaticales incluyen en primer lugar los silencios, como producto de las pausas que ayudan a la completa comprensión del mensaje. Estas pausas pueden ser intencionalmente emotivas, cuando cargan un significado de emociones como la alegría, la tristeza o el respeto, o solamente se incorporan como recursos de los enunciados de puntuación, por el uso de punto, coma y punto y coma. Dentro de la entonación, nosotros hablamos de la línea melódica con la que se expresan las palabras. Esta nos ayuda a que nuestros enunciados sean interrogativos, exclamativos o sencillamente enunciados afirmativos o negativos. Estas entonaciones las podemos notar en los tramos finales de cada frase, donde esa línea melódica proporciona un carácter diferente a las frases, denominados tonemas. Y estos pueden ser: decadencia. Cuando la frase tiene un descenso en la expresión final. Indica afirmación o negación. Anticadencia. Cuando la frase tiene un ascenso en la expresión final. Indica una interrogación. Suspensión. Se caracteriza por las frases que quedan incompletas y que requieren la interpretación del receptor para que sea completada. Con una mirada transversal, también se incorpora el lenguaje no verbal, del que ya hemos abordado en anteriores y en esta misma clase. Recordemos que todo tipo de movimiento y de gesto incorporan un nuevo significado a lo que se dice o incluso hasta en lo que no se dice. Las inflexiones de voz, variación de la voz acentuando o elevando tonos, pueden expresar burla, desprecio o enojo. Aun cuando podamos visualizar estos recursos, hay que tener claro que hay varios aspectos que debemos tener en cuenta como recomendaciones que nos van a ayudar a expresarnos de manera correcta en público. 1. No hay que olvidar la principal normal de convivencia, el saludo. Los modales son nuestra carta de presentación y de seguro nos ayudará a romper el hielo y a sentirnos en plena confianza con nuestro público. 2. Hay que ser precisos a la hora de expresar las ideas. Mientras más concreta sea la idea, más comprensible será para el público. 3. Las expresiones deberán tener como centro de atención al público, evitando así mensajes dirigidos a quienes no están presentes o a suposiciones que solo el exponente tiene certeza. 4. Evitar a toda costa las muletillas. Y aquí hay que hacer énfasis en que hay varias, según el modo de aplicación. A. Muletillas corporales. Aquellos movimientos corporales como guardar las manos en los bolsillos, acariciarse la barbilla, nariz, cabello, etc. B. Muletillas orales. Las expresiones fuera de lugar en, porque, o sea,
cuando son utilizadas como recurso para ganar tiempo porque no tenemos clara la siguiente idea para expresar. C. Muletillas de palabra. El uso abusivo de expresiones como evidentemente, en definitiva, está claro. Todas estas muletillas tienen como intención disimular la falta de ideas concretas del orador sobre el tema que se está explicando. 5. El manejo del micrófono puede ser una gran ayuda, pero también puede ser una tortura si es que no funciona como lo tenemos en mente. Es necesario, antes de empezar, comprobar que el equipo esté funcionando perfectamente. Luego adecuarlo por debajo de la altura de nuestra boca nos ayudará a tener un mayor dominio del público. Si el micrófono o el sistema de amplificación que conlleva el uso de este mecanismo no funciona, dejarlo en manos de los especialistas para que este no sea un distracte para lo que hemos planificado en nuestra intervención. 6. El uso de diapositivas o recursos audiovisuales de apoyo requieren un dominio pleno de lo que se expresará en él. Dibujos, organizadores, gráficos, tablas, todos ellos son recursos que deben reforzar o aclarar lo que estamos diciendo, bajo ningún concepto deben ser distractores para el público. No deberían contener textos extensos que requieren la atención del público para su comprensión. 7. El uso de una pizarra también puede ayudar a centrar la atención o puede ser una gran ayuda si es que requerimos hacer una explicación más gráfica de lo que estamos explicando. Para ellos tenemos que asegurarnos que todo el público alcance a ver dicha ilustración, usando colores legibles y letras o gráficos claros. 8. Usar documentos de respaldo para repartir en el público también es un recurso que puede ayudar a proporcionar elementos que refuercen o que ayuden a profundizar sobre lo que usted ha tratado, cuando los receptores lo crean oportuno. Índice semana 12. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Formas de expresión según los contextos, oratoria. 2.2 La exposición. 2.3 El discurso. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar las cualidades de expresión oral de cada uno de los alumnos y presentarlas en una de las tres formas de expresión: oratoria, exposición o discurso. Tema: comunicación al público. Unidad: expresión oral. 2. Información de los subtemas. 2.1 Formas de expresión según los contextos, oratoria. Dentro de las actividades propias de formación o de ejercicio de la mayoría de profesiones, requiere el contacto público con personas, lo que implicará, muchas veces, intervenir de una u otra manera frente a un número considerable de personas, donde seremos valorados por nuestra intervención. Las expresiones que nosotros utilizamos dentro de una comunicación en público, pueden aportar de manera eficiente a la comprensión del mensaje y todos los factores que vayan implícitos dentro de él. Hay que recordar que no solo se comunica con lo que se dice, sino con todos los elementos que ya hemos visto en clases anteriores, como la comunicación no verbal. La oratoria es una de las formas de expresión pública que implica la expresión de las ideas con elocuencia, con el objetivo de deleitar, convencer y persuadir. La elocución es la manera adecuada de utilizar el lenguaje, a través del uso concreto de las palabras y los conceptos. La oratoria tiene como principal objetivo convencer al público receptor de tomar una decisión propia y que se actúe por su propia voluntad. Es decir, es el convencimiento de argumentos para tomar una decisión sobre un tema determinado. Se asigna a la oratoria la provocación de sentimientos determinados sobre una acción a acometer. En el ámbito literario, hay obras escritas para ser proclamadas de forma oral, de allí que toman el nombre de oratoria. Aunque usted no lo crea, estamos en una constante exposición a diversas oratorias. Cuando un vendedor le explica las características de un producto o servicio, demostrando incluso las propiedades de aquello que está promocionando, están apelando a su conciencia para que sea usted quien tome la decisión de hacer la compra y aproveche esos beneficios que le está presentando. Estos son recursos que utiliza la oratoria en ese afán de cambiar su conducta hacia otra de manera concreta. La oratoria no solo utilizada en el entorno de ventas, en realidad, son varios profesionales de los que se requiere tener dotes de orador para su ejercicio laboral. Los abogados, los docentes, los comunicadores, los administradores, son muchas las profesiones que requieren de esta herramienta para el cumplimiento de metas y objetivos laborales. Dentro de la oratoria,
hay varios aspectos que debemos caracterizar. Desde el orador, el conocimiento sobre la temática que está abordando, la confianza que se tenga sobre lo que está diciendo, y las destrezas y habilidades que se tengan para presentar cada uno de los argumentos al público receptor. Según el punto de vista físico, la voz debe ser la principal muestra de seguridad y convicción del tema, así como la postura corporal que asuma el orador. Desde lo intelectual y emocional, el contenido debe estar claro y entendible para el público, debe ser impactante para quienes lo escuchen y sobre todo fácil de recordar, deberá ser un mensaje conmovedor, según el sentimiento al que se quiera apelar, y sobre todo persuasivo. No hay que olvidar que deberá ser entretenido, caso contrario tendremos a una audiencia poco interesada en lo que diga el orador. Los elementos principales de la oratoria son: el orador, quien tiene la responsabilidad de la elaboración, la planificación y la presentación de las ideas. El contenido, las ideas que se van a desarrollar durante la presentación. El público, son las personas que conforman el público oyente que forma parte del auditorio. Se consideran también dos elementos secundarios. Las pausas, son utilizados para la correcta interpretación de las ideas. La dramatización, es el énfasis que se incorpora y que permite una mejor expresión de las ideas. Los tipos de oratoria se dan según el ámbito profesional donde se aplican, de allí que tenemos. 1. Política, son aquellas que están centradas en los contenidos político-administrativos de una localidad. Exige tener amplios conocimientos de política en general, así como de administración. Es importante conocer sobre la historia, el modo de ser y sentir del pueblo a quienes se dirige. Dentro de la oratoria político encontramos dos subcategorías. A. Oratoria parlamentaria. Son las intervenciones realizadas dentro de un parlamento, asamblea o congreso, con el objetivo de presentar, debatir o argumentar leyes o defender la conducta de los gobernantes. B. Oratoria popular. Están dirigidas al pueblo, con la intención de formar conciencia política, ilustrar sus derechos o conseguir seguidores que se identifiquen con su forma de pensar. 2. Periodística, es considerada como la oratoria escrita, y dentro de ella se suelen considerar a los artículos de opinión, que tiene muchos matices de oratoria. 3. Militares o fuerzas del orden, son aquellas intervenciones realizadas por un miembro de alguna fuerza militar de orden, con el objetivo de enaltecer la intervención de tropas, felicitar una participación o instruir alguna acción específica que se va a realizar. 4. Didáctica o académica, son aquellas que se imparten en el ámbito académico, científico o literario. 5. Forense, es aquel que se utiliza para ilustrar la inteligencia y mover voluntad de jueces para decidir la participación o no de un hecho puntual, determinar la culpa de una persona a través de normas jurídicas. Para la elaboración de un buen discurso, hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo último que se dice durante una oratoria, es lo primero que va a recordar el público una vez que finalice su intervención. Haga que su último aporte sea el más importante. Se debe de practicar la articulación y pronunciación de cada una de las palabras que se dirán durante la oratoria, sobre todo aquellas que tienen una difícil pronunciación, o que se nos complica pronunciar. Cuidarse de no usar muletillas, frases repetitivas o trilladas, ni expresiones restrictivas o negativas, por ejemplo puede que no sea lo que ustedes esperaban. Utilizar construcciones cortas, directa y en afirmativo. Utilizar el lenguaje participativo, involucrando al público dentro de la oratoria o de las ilustraciones. La posición delante del público debe ser centrada, es decir, no pegado a la pared de fondo, ni apegado al público. Siempre buscar una posición central. Siempre debe estar erguido y no apoyado en una de sus piernas. Los movimientos de las manos deben ser naturales, no deberán estar guardadas en los bolsillos. El desplazamiento dentro del espacio debe de ser lo más reducido posible. El hecho de que tenga un espacio amplio delante, no quiere decir que deba recorrerlo todo. Si utiliza alguna pizarra, una vez que haya terminado de hacer uso de ella, vuelva a su posición central de la intervención. La voz debe ser lo suficientemente alta como para que lo escuchen. Tener en cuenta que no es aconsejable gritar, pero sí es necesario que sea lo más firme posible. La mirada deberá recorrer a todo el público,
No debemos fijarnos demasiado en una persona, sino que deberá ir alternando entre diferentes personas del público. Aunque no los conozca y aunque su atención no se centre en la persona como tal, pero deberá hacer pequeños intercambios de miradas con su público, de esa manera lo incorpora a su oratoria. Recuerde siempre que al final deberá agradecer de manera breve y simpática a todos quienes han asistido a su elocución. 2.2 La exposición. La exposición es la explicación de determinadas circunstancias que han ocurrido alrededor de un hecho o la interpretación del mismo. Esta explicación se hace delante de un público y la intervención ha sido previamente esquematizada. Esta técnica está muy presente en el ámbito académico, dado que los profesores utilizan la exposición para la explicación de los temas que se abordan dentro del proceso formativo. La exposición oral tiene varios rasgos que la caracterizan, entre ellas la presencia del público que, a través de actitudes y reacciones, influyen en el proceso de comunicación. Además, la exposición puede ser interrumpida por un participante para solicitar la aclaración de un tema en específico. Por esta razón es importante tener conocimientos profundos sobre lo que se expone. No hay que confundir una lectura en voz alta con una exposición. Estas se diferencian en que la exposición consta de argumentos, y suficiente información y datos que permitirán resolver cualquier tipo de dudas que se generen dentro de la explicación. La exposición tiene una primera fase que consiste en la preparación. Bajo ningún concepto una exposición es improvisada. Todo el contenido debe ser minuciosa preparado y elaborado, tanto en la exposición oral como en todos los recursos que se vayan a utilizar, como el material de apoyo, recursos audiovisuales y demás. La preparación deberá constar de un pequeño guión que irá marcando los pasos a seguir, con los detalles más importantes en el orden que serán presentados, de esta manera se reduce cualquier probabilidad de olvidar alguno de los pasos. Este guión debe incluir las ideas principales que se expresarán, de forma ordenada y jerarquizada, y si se van a utilizar nombres y fechas, deberán estar expresadas de forma que se puedan expresar de manera literal durante la exposición. Una exposición debería contar con siguiente estructura. 1. Presentación. Es el saludo al público y se identifica a quién o quiénes serán los expositores. 2. Introducción. Es la presentación del tema y su delimitación. Implica también explicar cuál es el objetivo, procedimiento y hechos que se van a desarrollar durante la exposición. 3. Contenido. Es la expresión de todas las ideas de manera organizada. Es lo que debería llevar mayor carga de tiempo y dedicación. 4. Conclusiones. Se recoge la idea expresada en la introducción, se sintetiza y se argumenta cómo se expresó a modo de síntesis. 5. Preguntas. Se da la opción a los presentes a realizar cualquier pregunta que no haya quedado resuelta con toda la información proporcionada durante la exposición. Durante la exposición oral hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. El público debe tener toda la facilidad para vernos y escucharnos, si no es así, hay que adecuarnos a cumplir con esa necesidad. El expositor debe dominar el espacio, manejando desplazamientos naturales que permitan hablar con el público. La postura corporal, así como los gestos y expresiones faciales deberán ser lo más distendidas y relajadas posibles. No deberán ser excesivos ni elocuentes. La mirada deberá ser compartido también con todo el público. Una exposición no se hace a una sola persona, sino a un grupo de personas, por lo tanto, la mirada deberá ser compartida con todos. La voz deberá ser clara con un volumen adecuado con la intención de que el mensaje llegue con nitidez hasta todos. Evitar el aburrimiento y la monotonía. Se pueden hacer exposiciones interesantes y entretenidas con temas muy sencillos. Todo depende de la forma en que se haya preparado la exposición y los recursos adecuados que se utilicen. Toda exposición debe finalizar con una evaluación, que permite saber el alcance que hemos tenido con la información que se ha presentado. Esta evaluación puede ser un diálogo abierto de las ideas que se han podido abstraer de la exposición, como puede ser también un cuestionario con preguntas reflexivas sobre el tema expuesto. 2.3 El discurso. El discurso es un razonamiento extenso dirigido a una o varias personas con el objetivo de persuadir. Utiliza diferentes mecanismos y recursos expresivos que se encuentren disponibles para quien quiere comunicarlo de forma oral.
En la práctica está conformado por tres aspectos. El tema del discurso, el mismo que debe tener detalles, ilustraciones, ejemplos en algunos casos, con la intención de que puedan ser expresados de forma cercana y comprensible. El orador, que es la persona que lleva a cabo el discurso. El auditorio, que el público que recibirá dicho discurso. Las características del discurso son: informar. Tiene como objetivo brindar información que no se conocía, y que busca resolver incertidumbres dentro del público. Debe tener una fuerte carga de objetividad. Entretener. Dependiendo de la forma narrativa que se utilice, el auditorio tendrá una respuesta de agrado, diversión y complacencia. Este tipo de discursos permite una cercanía con el público, por lo tanto, mayor efectividad en la percepción del mensaje. Convencer. Influye en las certezas y verdades que tiene el público, con argumentos y evidencias, poniendo en dudas dichas creencias. Argumentar. Dota de racionalidad determinados conceptos o ideas, creando una acción libre y reflexiva entre el público. Persuasión. Busca una respuesta en la actitud o accionar del público, influenciando en su conducta. Se pueden considerar varios tipos de discurso, sin embargo, los más utilizados son: 1. Discurso leído. Se redacta por escrito y luego es manifestado de manera directa el mensaje. 2. Discurso memorizado. Se redacta y luego es aprendido de memoria por el orador, para luego ser expresado de esa manera. 3. Discurso improvisado. No es preparado, y parte de la experiencia de los hechos ocurridos o vividos. Se explica al público esa experiencia o ideas que se tienen sobre un hecho. 4. Discurso extemporal. Es una combinación entre el discurso leído y el discurso improvisado. Es importante ser conscientes de que en las tres variedades de comunicaciones orales antes el público, es este último con quien debemos establecer una conexión, ya que son ellos quienes finalmente serán los interesados y, por lo tanto, los beneficiados con la información que se va a proporcionar. Nunca olvidar que es el público a quien debemos de dirigir nuestros mensajes. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.